Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con otro programa bastante interesante. Recientemente en nuestra emisión de Texto y Contexto hablábamos del tema deportivo, una justa deportiva en Rusia, los Juegos del Futuro. Pero hoy nos ocupamos de otro evento internacional y la disputa que ha habido precisamente desde el Consejo Olímpico Internacional, que ha decidido no solamente tratar de quitar del medio, de decirlo de alguna manera, la competición de Rusia, sino también que ha fustigado a otros países a que no participen de los Juegos de la Amistad que se realizarán en septiembre allí en Rusia. Es un intento por politizar las competencias internacionales. Es precisamente nuestro tema el día de hoy. Le invitamos a participar. Contáctenos @telesurtv.net. Así comenzamos. Frente a la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos, el presidente Vladimir Putin ha instado a la creación de estructuras deportivas alternas y despolitizadas. Sin embargo, los intentos diplomáticos para promover los Juegos de la Amistad como una competencia optativa han sido rechazados por el Comité Olímpico Internacional, calificándolo como un intento cínico de politizar el deporte. Aunque estos Juegos solo buscan garantizar la participación sin restricciones de los deportistas rusos en competencias internacionales y fomentar nuevas formas de cooperación deportiva a nivel global. ¿Es esto una nueva forma de cinismo? ¿Qué futuro tiene el deporte frente a las sanciones políticas? Bien, así las cosas y bueno, vamos a iniciar el debate. A propósito de este tema, me acompaña en el estudio Jorge Correa, él es locutor y comentarista deportivo. Ya lo hemos tenido acá en varias oportunidades. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y también tenemos a Paul López, periodista deportivo desde la distancia, desde Ecuador. Paul, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Mucho gusto, un placer, compañeros, a todos, toda la gente que está pendiente de la señal, pues un placer y dispuestos a conversar. Bueno, Paul, Jorge, hablando precisamente de esta controversia que se ha generado por los Juegos Olímpicos y la participación de atletas rusos, recientemente incluso la alcaldía de París ha dicho que no son bienvenidos atletas de Rusia y Bielorrusia, precisamente por lo que ha ocurrido en Ucrania. Intento de politizar, dice el Comité Olímpico Internacional, sobre los próximos Juegos de la Amistad que reedita a Rusia. Pero ¿de qué manera podemos leer toda esta controversia, Paul, como primera pregunta? Adelante. Bueno, yo digo que siempre el deporte ha sido criticado por involucrarlo en la política, por involucrarlo en la parte económica. Yo creo que eso es un mito ya. Tenemos que ser conscientes y coherentes que de una u otra manera somos seres políticos. Aristóteles, y yo voy a arrancar con esto. En algún momento Aristóteles, siglos atrás, mencionaba que todos somos seres políticos y Sócrates mencionaba que entre más políticos, menos animales. Yo creo que tenemos que entender que todo es un ejercicio político. Claro, el deporte como tal va generando mucha interacción. Ahora, el tema es el conflicto que existe, que existió en su momento y que hoy lamentablemente están pasando factura a miles de deportistas en los Juegos Juveniles de la Juventud. Entiendo que son más o menos 5.500 deportistas que, claro, han quedado fuera de la élite internacional. Es lamentable. Yo te digo algo, me quiero basar y poner desde la postura del deportista. Debe ser frustrante, yo como padre de familia, tener una hija o un hijo que he invertido toda mi vida, tiempo y dinero para que sea un deportista de élite y que quede al margen de una cita tan importante como son los Juegos Olímpicos. Debe ser frustrante. Yo quiero ponerme a pensar desde el deportista cómo sufre, cómo han transgredido también sus derechos, cómo se ha coartado sus posibilidades, pero como deportista, claro. Ahora, la responsabilidad absoluta es de Rusia, de su gobierno, del Estado, porque sabía que iban a tener prohibición, sabían que iban a tener un castigo luego de todo el caos que vivió la gente en la frontera, en Ucrania, el pueblo también ruso. Así que es triste saber esto, pero no creo que es un tinte o quitarlo del lado del tema político. Simple y llanamente es un tema que nos atañe a todos.
Jorge, tu apreciación. Anteriormente hablábamos de la politización, como comentábamos también con Paul, sobre el tema de la participación de Rusia en estos Juegos Olímpicos que ya han desistido de alguna manera. Preguntarte precisamente, ¿es una respuesta política lo que está ocurriendo el Comité Olímpico Internacional? A mí me gustaría primero ponernos en contexto, ¿no? No sé si te suena la palabra, pero los Juegos Olímpicos modernos se retoman al final del siglo XIX. Estamos hablando ya por los años 1890, el señor Pierre Coubertin toma la iniciativa de crear estos juegos, entre muchas cosas es porque el juego llama a lo que es la integración de la humanidad, llama a la integración de los atletas, de los pueblos en sí, el intercambio cultural entre un pueblo y el otro. Y si históricamente los juegos, el deporte de una u otra forma ha logrado tener ese aval de integración del pueblo, tanto así que ha habido tregua en momentos de guerra simplemente para presenciar un partido, para ver algún tipo de evento deportivo. Entonces, ese máximo evento de personas, de atletas que se forman, que no solamente son un ciclo de 4 años, que a veces nosotros pensamos que, bueno, es un ciclo de 4 años que se pierde. No, a veces es toda una vida, porque como dijimos antes, ponte un atleta de gimnasta, una niña tiene apenas son 12, 15 años, y si le quitas 4 años de su vida, le estás quitando la mitad de la vida para un evento que se vino preparando desde antes, para poder llegar a la magna cita que tiene los Juegos Deportivos. O sea, hay 2 eventos más importantes para cualquier atleta, que puede ser o un campeonato mundial o los Juegos Olímpicos. Y en el momento que entonces tú tomas acciones y penalizas a esos atletas, obviamente estás mal utilizando tal vez el tema político. Y entonces tú no puedes castigar a los más débiles de toda esta cadena de sociedad. Lo que pasa es que también hoy día vivimos en un mundo muy hipócrita. Aquí nosotros manejamos un doble rasero dependiendo quién haga la falta, es permitida o no es permitida. Si estamos hablando que si quieren sancionar a Rusia porque está inmersa en este problema, tú también deberías penalizar a la contraparte. O sea, tanto Ucrania y Rusia están teniendo esa misma dificultad, o otros pueblos que también están teniendo problemas de guerra. Hablamos del caso de Israel, ¿sabes? Si esa sanción se la está aplicando a Rusia y la justificamos, bueno, también debería ser el mismo calificativo para juzgar a Israel o a otros pueblos que estén inmersos en este problema bélico. Entonces, el tema es un posicionamiento político, sí, y obviamente un posicionamiento político genera una reacción política. Tal vez esa es la razón de los Goodwill Games o estos juegos de la amistad, porque bueno, ya que mis atletas no van a poder disfrutar de un momento deportivo, de la magna cita, porque me lo están penalizando por tal vez decisiones, errores míos como gobierno, bueno, yo estoy buscando la forma de que mis atletas y otros atletas del mundo tengan otro escenario donde participar. Entonces, ese ahorita es el escenario que tenemos en esta confrontación que ha pasado. Recuerden que en el año 80 hubo el boicot del bloque soviético, del bloque de Estados Unidos a los Juegos de Moscú, y después en el año 84 el bloque soviético boicoteó los Juegos de Los Ángeles. Sí. Posteriormente a eso vinieron los famosos Juegos de la Buena Amistad, que se hicieron ya en el año 86 y donde tanto rusos, estadounidenses como otros países del mundo participaron sin ningún problema, porque es una cita deportiva, no es una cita política. Entonces dejemos que los deportistas desarrollen su plenitud, toda esa preparación que han tenido durante tantos años de su vida. Ahora, Paul, comentabas precisamente sobre la responsabilidad en Rusia de lo que está ocurriendo. El Comité Olímpico Internacional ha fustigado a través de un comunicado a varios países para que no dejen participar de alguna manera a los atletas en la próxima justa en Rusia, y preguntarte, ¿tiene también la responsabilidad el Comité Olímpico Internacional de la participación de los atletas en otras competiciones como la que hemos visto en Rusia en los años 80, que se vuelve a reeditar ahora? ¿Cómo estás viendo también ese llamamiento que ha hecho el Comité Olímpico Internacional? Porque pues sí, ok, no vamos a permitir, o en todo caso, que la bandera rusa esté dentro de los Juegos Olímpicos, pero entonces vamos también a sancionar a estos atletas para que tampoco, o algún otro atleta que quiera competir en Rusia con la bandera en otra justa deportiva.
Sí, me parece un poco discriminatorio, la verdad. Me parece un poco discriminatorio porque yo vuelvo a insistir, el deportista trata de hacer lo humanamente posible por ejercer su trabajo, además, ¿no? No solo es un derecho de buen vivir, no, es un tema laboral también para ellos. Pero yo digo ahí, están entre la espada y la pared. Si el Comité Olímpico Internacional lo está avalando y el mismo TAS, el máximo tribunal, ha mencionado y ha ratificado que esto no es una ruptura de sus derechos a nivel, no se vulnera la legalidad, la equidad o la igualdad a nivel deportivo. Entonces, realmente yo siento que todos los organismos en conjunto llevan entre sí una coherencia, digo coherencia porque al menos ellos están concatenados y sistemáticamente tienen un mismo discurso. Todos, absolutamente todos. Pero los que están pagando los platos rotos son los deportistas. Desde mi perspectiva periodística, creo que sí, en realidad, se están vulnerando mucho los derechos de los deportistas. Se están transgrediendo el derecho a ejercer libremente, no solo la actividad deportiva, sino también la libertad del trabajo, porque no nos olvidemos que el deporte ya no solo es un tema recreativo, existe deporte recreativo, sino también es un tema profesional, un tema a nivel laboral. Y qué pena, ha pasado en el transcurso de la historia, ya lo puntualizó Jorge, en esa época también nefasta, oscura del deporte a nivel olímpico, en los mundiales hemos tenido también casos en donde el deporte se ha involucrado mucho con el tema político, ¿sí? Y claro, el tema es que se hace como una pantalla para que no pase nada durante muchos años, es como un espejismo. En la época Segunda Copa del Mundo, 34, 38, en la época de Mussolini, claro, todos recordamos la presión de la dictadura fascista que tenían los italianos para ganar los mundiales. Lo mismo pasó con Argentina en la Copa del Mundo de la década del 70, cuando nadie hablaba de la dictadura, todos estaban centrados en el tema futbolístico. Pero es eso, es como una pantalla que se va generando para oxigenar lo que realmente me parece que también es más sustancial e importante. No digo que el deporte no lo sea, pero algo que también es fundamental y fue este caos mediático que vivieron estos dos pueblos. Así que me parece que se están transgrediendo desde todo punto de vista los derechos. Ok, que no estén con la bandera rusa, perfecto, pero tienen la libertad de hacerlo bajo otra bandera, la blanca, es decir, con la representación libre del deportista. Vamos a hacer una breve pausa. Les invito a seguirnos entonces a través de correo institucional de Telesur para que puedan precisamente ustedes desde sus casas también poder participar de este y otros temas. Contáctenos @telesurtv.net. Hoy hablamos sobre un tema deportivo, hoy hablamos sobre Rusia y estos Juegos de la Amistad que se darán en paralelo este año a los Juegos Olímpicos 2024. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy abordando un tema importante desde el punto de vista deportivo, y es que recordemos, Rusia va a editar nuevamente los Juegos de la Amistad para el mes de septiembre de este año. Ya hablábamos de lo que las posibles sanciones a los atletas pudiesen perjudicar, no solamente al atleta como sí, a la familia como tal, sino también pues a estas justas deportivas que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional o internacional. Tengo acá conmigo desde el estudio nuevamente Jorge Correa, locutor y comentarista deportivo, desde la distancia Paul López, periodista deportivo desde Ecuador. Ya hablábamos precisamente de las sanciones de los atletas y lo que pudiese precisamente afectar tanto a las familias, tanto al deporte nacional e internacional. Pero ¿cuál es el futuro, Jorge, viendo pues un escenario internacional muy convulso, ¿no? Es decir, las decisiones políticas se dan todos los días en eventos internacionales de toda índole y están afectando al deporte. ¿Cómo estás viendo el futuro de las justas deportivas? Mira,
como hemos dicho, la vida a la larga siempre está inmersa en la política, pero la politiquería, que a veces se utiliza ya sea para extorsionar, chantajear o hacer, como quien dice, pulsadas de fuerza para tomar posición, una ventaja en un tipo de discusión o un punto de vista que haya de divergencia entre gobiernos, pueblos, seres humanos, ¿sabes? No puede pasar, y es una opinión netamente personal, por el chantaje de cercenar los derechos de preparación, de deporte que pueden tener terceros. Pongo un caso de ejemplo, ¿sabes? Porque tú y yo tengamos una diferencia, tú eres un país, yo soy el otro, y hay un congreso internacional de médicos, entonces los médicos no pueden ir porque tú y yo tenemos diferencia, ¿sabes? ¿Qué tienen que ver los médicos en ese tema? O de repente estamos hablando de que hay un congreso internacional de universidades, entonces tus universidades no pueden participar porque tú y yo tengamos diferencia. Es lo mismo que estamos haciendo con los deportistas, ¿sabes? Tú y yo tenemos la diferencia, estamos en pleno siglo XXI, no estamos en el siglo IV antes de Cristo, donde entonces teníamos que todo decidir, ni Gengis Khan, ni Aquiles, ni el imperio griego, ni el imperio romano. O sea, yo creo que hay niveles donde ya los seres humanos deberíamos sentarnos a negociar, a entendernos y a mejorar las diferencias que hayan, porque las diferencias las van a haber por siempre. Pero entonces no podemos utilizar a terceros, como en este caso a deportistas, para entonces tener una posición de fuerza, para tratar de yo imponer ideas, pensamientos, lógica o posturas, así de simple. Claro, pero o sea, no le estoy quitando la razón a quien la tenga en su postura, en su posición, pero no podemos utilizar en este caso a los deportistas, que para más el deporte se ha comprobado que es una actividad que no solamente genera bien para el practicante del deporte, sino que a su vez genera valores, genera principios, forma buenos ciudadanos. Entonces, si a esos buenos ciudadanos que estamos desarrollando, que tienen años creciendo, les cercenamos su oportunidad de exponerse de esa labor, del logro, de alcanzar las metas, de luchar para superarse, entonces tienen la oportunidad de demostrarlo y se lo cercenamos porque simplemente posturas tal vez de jerarquía de gobierno simplemente quieren tener posiciones de fuerza y entonces van a penalizar a los pobres deportistas. Es donde está mi diferencia en todo este conflicto. Quería, Paul, también tu opinión, porque efectivamente para el futuro los conflictos internacionales pudiesen pues afectar de una u otra manera pues el ejercicio deportivo en cada uno de los países y también en las competencias deportivas internacionales. ¿Cómo estás viendo el futuro? Estamos ante un escenario internacional complejo con diferentes decisiones políticas, desde el conflicto bélico, desde lo deportivo, desde lo humano, desde lo social. ¿Cómo ves a futuro el reto de seguir teniendo en cuenta pues estas posturas? No, la verdad que durísimo, ¿eh? O sea, es muy complicado, es caótico, es delicado el tema, el sistema, sin duda alguna. Yo me quedo con lo que decía Jorge y tiene toda la razón. El tema de si otros países transgreden el tema de los derechos humanos, claro, es verdad, porque ellos no se los han sancionado, porque nos hacemos lo de la vista gorda, ahí no pasó nada. Porque este caso tuvo mayor connotación mediática, todo el peso de la ley, perfecto, pero que se mida con la misma vara para todos. Yo veo un panorama muy, muy complejo y qué pena porque siempre el deporte ha sido ese salvavidas, ¿no? O sea, es decir, desde históricamente el deporte como un espacio para que las naciones realmente bajen las armas, bajen los conflictos y ahora parece que es al revés y al contrario. Ojo, todo esto parecería insignificante, pero todo esto va generando que también tengamos más deportistas con esa proyección. Yo pregunto algo, ¿qué va a pasar con el deporte en realidad futuro en Rusia? Porque está bien, está lindo los Juegos de la Juventud, ahora en septiembre, pero yo digo, eso realmente es simbólico, significativo, ese era el sueño del deportista. Yo creo que el deportista de alto rendimiento se prepara como los otros deportistas para los mundiales y para los Juegos Olímpicos, no tengo ninguna duda. Entonces es como que lanzarle, voy a ser muy peyorativo, pero es como que tratar de lavarse las manos y darle una pelotita
con mucho respeto lo digo, como que darle la pelotita a un perro y decirle, toma, diviértete con lo que tengo acá. Estos juegos está bien. Entiendo que es lo que hace el Estado, el gobierno, la nación para intentar pues tenerlos en actividad o para que esto sea un espacio para que ellos se sientan bien, disfruten. Pero hay alto rendimiento, en realidad no lo van a tener. La competencia está en enfrentarse entre todos los países, las naciones del mundo, y creo que eso no lo va a tener. Me preocupa el futuro también de estos deportistas, y la verdad te digo con mucha melancolía, tiene que haber un antecedente de qué es lo que va a pasar a futuro si sigue existiendo este tipo de actos, porque yo creo que coincidimos aquí, no va a ser la primera ni última guerra, no va a ser ni la primera ni el último conflicto bélico que va a tener, no creo que va a ser, y ojalá me equivoque, y ojalá nunca más exista, pero tenemos que ser conscientes de que vivimos en una sociedad muy conflictiva, con muchos intereses políticos, económicos, de izquierda, derecha, centros, de todo, pero tenemos que ser conscientes de que van a haber muchos conflictos, entonces tenemos que tener más coherencia y ser más equilibrados. ¿En qué vamos a hacer realmente con esos deportistas que están en esas naciones de conflicto? Yo no sé, pero cuando están en momentos de tensión bélica, los ciudadanos común y corriente, cuando salen de su patria a otro para buscar un mejor estilo de vida, no se les quita ese por una X, no, porque es de un país de que viene en conflicto, deja de trabajar, deja de comer. Eso es lo que están haciendo con los deportistas de Rusia. Me da mucha lástima, pero claro, aquí hay un responsable que todos sabemos que tenía que haber también tenido cuidado, pero no me quiero ir a ese tema. Ese es el panorama que yo veo, y con mucho dolor, porque creo que existen vidas, trabajadores, entrenadores, gente de la salud, nutricionistas, comunicadores, que están dentro de esta atmósfera que está en crisis y la va a seguir teniendo de aquí en muchos años. Una crisis en lo deportivo que envuelve también a otros actores importantes. Tú, Jorge, eres, por supuesto, comentarista deportivo, estás en los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de los medios en toda esta diatriba? Los medios, como siempre he manifestado, deben ser los primeros mediadores de los puentes de comunicación entre las partes para que tanto el público en general como los actores puedan entender la real naturaleza de los conflictos. Ahora, una cosa importante que también espero yo que ocurra posterior a este enfrentamiento Comité Olímpico y estas organizaciones, es que no podemos olvidar que en el último tiempo, tal vez ya ha entrado en manera férrea en este siglo 2020, en este siglo XXI, está de que el deporte se ha convertido en una gran industria. Y entonces, ¿cuánto económicamente va a afectar al Comité Olímpico la no participación de países importantes? Entonces, en ese momento, cuando empiecen a racionalizar todo lo que está afectando, porque está el tema que pierdes anunciantes, pierdes presencia de público, pierdes espacios en medios, porque hay una masa importante que no va a poder consumir ese producto, porque hoy día los Juegos Olímpicos, como cualquier campeonato mundial, aunque suena distinto que lo diga alguien de la área deportiva, es un producto que se comercializa, que se vende y que la gente sigue estando pendiente de qué es lo que ocurre. Entonces, cuando tú mismo torpedeas, que es lo que para mí está haciendo el Comité Olímpico, tu evento, tarde o temprano vas a tener que sufrir las consecuencias de ese torpedeo que tú le estás dando, simplemente porque estás recibiendo presiones políticas, tal vez de gobierno, de instituciones, porque no es el Comité Olímpico el que viene entonces a decirnos a nosotros quién es bueno, quién es malo, quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal. O sea, y no es el policía del mundo, o sea, no es el rol del Comité Olímpico Internacional. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco el Comité Olímpico va a tener que entonces, como quien dice, tomar control de sus acciones y entonces tomar la determinación que es lo mejor para ese producto llamado Juegos Olímpicos, porque a la larga es un producto. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir de aquí en adelante con esa afectación. Y claro, si crea un competidor a mi producto llamado Juegos de la Amistad y esos Juegos de la Amistad empiezan a tener éxito, también mi producto también puede ser que sea mermado en cuanto a nivel de importancia y entonces yo empiece a perder mercado. Si no, ¿por qué crees tú que la UEFA no quiere que se haya ese boom que hubo de la famosa llamada Superliga? Porque eso iba a torpedear a la Champions League.
Entonces, bueno, ahí están esos distintos factores que se pueden dar. Más allá del derecho, como ya hemos venido hablando, dijo Paul varias veces, bueno, el derecho que tienen esos atletas, esos deportistas que tienen años en su vida entregados a esto, y más aún los atletas de alta competencia que viven del deporte. Entonces, bueno, ahí es donde está el asunto también comercial que no hemos tocado a fondo el día de hoy. Correcto, derechos sociales, derechos políticos. Hemos abordado el tema de la politización de los Juegos Deportivos a nivel internacional. Pero quiero también su opinión en contáctenos@telesurtv.net sobre este tema tan importante para el deporte internacional. Les invitamos, por supuesto, más adelante en Texto y Contexto a seguirnos sobre estos temas delicados que envuelven no solamente a países como Rusia, a países de otras latitudes, sino también en nuestro continente, en América Latina. Quiero agradecer a Paul por tu tiempo con nosotros. Gracias por tu debate y por la conversación que has tenido el día de hoy. No, a ti, mi gran amigo, un abrazo a todos allá en Estudios Centrales, y a Jorge, siempre un placer compartir estos espacios y que, bueno, que todo sea por bien del deporte. No nos olvidemos que creo que dentro de todo lo caótico, los conflictos, la parte económica, el deporte, y no lo hablo a nivel de élite, cuando uno se viste de corto y va a jugar tenis, golf, béisbol, fútbol, uno se queda tranquilo y comienza a pensar solo en eso. Es el momento más tranquilo. Eso es el deporte, eso deberíamos de tenerlo. Así que un abrazo, compañeros, a la distancia. Un abrazo también para ti, gracias Paul, a ti también, muchísimas gracias Jorge por tu tiempo con nosotros. Y bueno, así finalizamos Texto y Contexto. Gracias a ustedes por seguirnos, será hasta una nueva oportunidad.